And I appreciate you being here today as we seek the Lord. Y agradezco que estén aquí mientras nosotros buscamos al Señor. I am Raymond Grant. Mi nombre es Raymond Grant. I am the founding apostle of the Bible Way Apostolic Church of the Lord Jesus Christ. Y soy el fundador de la Iglesia del Camino de la Biblia, de nombre de Jesucristo. I am in Ottawa, Ontario, Canada. Estamos en Ottawa, Ontario, Canadá. And I'm also the presiding bishop of Bible Way Ministries International. Y también estamos representando a El Camino de la Biblia internacionalmente. Our fellowship has churches in Canada. Nosotros tenemos iglesias que se han unido a nosotros en Canadá. 6 churches, actually. 6 iglesias para ser exacto. And nearly 200 internationally. Y más de 200 iglesias internacionalmente. I was born in Jamaica. Yo nací en Jamaica. And I was raised up in the apostolic faith. Y fui crecido en la fe apostólica. At the Emmanuel Apostolic Church. En la iglesia Emmanuel Apostólica. My family moved to Canada when I was 11 years old. Mi familia se movió a Canadá cuando yo tenía 11 años. And I have lived here in Canada for over 42 years. Y he residido aquí en Canadá por más de 42 años. I am thankful to the Lord. Yo soy fiel al Señor. Who used Pastor Cruz. Por conocer al Pastor Cruz. To connect me to this group. Para conectarme en este grupo. The Guardians of the Oil. Los guardianes del aceite. I'm delighted to let you know. Me siento feliz de contarles a ustedes that this movement has greatly changed my life. Que este movimiento ha cambiado mi vida. I am very thankful to all of you. Estoy muy agradecido con todos ustedes. And appreciate you all very much. Y les agradezco a todos ustedes muchísimo. Our lesson today, la lección del día de hoy, is taken from Psalm 91 verse 1. Se ha tomado de Salmo 91 y versículo 1. It says, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." Dice de la siguiente manera: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. And I'd like to read one more scripture from Luke 22 verse 31. Y me gustaría leer otro versículo más en Lucas 22:31. And it says, "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat." Y dice la escritura: Simón, Simón, el enemigo ha pedido tu alma para ser zarandeada. Our theme is the promise of our protection. Y esto por la arma de nuestra protección. How does this verse impact our understanding of the rest of Psalm 91? ¿Cómo nos impacta este versículo con el resto del Salmo 91? So let us examine this verse by looking at its key words. Vamos a examinar este versículo viendo los versículos claves. So the first key word is the word dwelleth. Primero es el que habita. And the Hebrew word for dwelleth is yashab. Y la palabra hebrea para habitar es Yeshua. And it means to sit down in quiet. Que significa estar sentado en silencio. Or habitation. O en meditación. It also means to marry. También significa unirse a matrimonio. Or to situate. O de sintonizar. Or finally to tarry. O también de atraer. The word tarry means to wait. La palabra de atraer significa esperar. So there are 3 things that jump out at me from this one word. So hay 3 cosas que me vinieron a mi mente en sola esta palabra. The first is our posture. Primero es nuestra postura.
Yeah, it's our posture. We are to sit down. That's our posture. Nuestra postura es estar sentado. The second thing is our relationship. La otra segunda cosa es nuestra relación. The idea of the dwelling is not like staying in a hotel. It's not La- temporary, it's permanent, and it's in relationship. La idea de habitar no es como de estar en un hotel, sino que de habitar significa de estar juntos en una relación. And the third thing is our attitude. Our attitude is to be one of tarrying or waiting. Y la otra es la actitud. La actitud es de atraer y esperar. So he that sits down in relationship and waits on God shall So dwell in the secret place of the Most High. So ese que entra a su habitación, atrae y sabe esperar en el Señor, es el que empieza a tener una relación. This is probably the most important word here, Esta es la palabra más importante posiblemente en este versículo. because most of us as women and men of God Porque muchos de nosotros como mujeres y hombres del Señor encounter extraordinary stress. encontramos un estrés extraordinario. Even though we are called to be like Mary and to sit at the feet of Jesus, Aunque seamos llamados como María de estar sentados a los pies de Cristo, we often live like Martha, running to and fro, busy with this job, this house call, this hospital visit, this prayer meeting, this church business. We're constantly running. So this is extremely important. pero a veces nosotros corremos de un lado para otro, al hospital, a las clínicas, a visitar a este hogar, a visitar al otro hogar. Entonces, siempre constantemente nos mantenemos en movimiento. Eso quiere decir que este versículo es importante. The protection of God La protección de Dios belongs to the person who can sit down in relationship with him and be quiet and wait on him even while under extraordinary stress. La protección de Dios es para aquella persona que sabe entrar, sentarse, atraer y esperar en esa protección divina de Dios cuando viene un estrés extraordinario sobre tu vida. So wherever you are right now, Entonces, donde quiera que estés ahorita, say these words: di estas palabras. sit down, Siéntate, marry, cásate and tarry. y atrae. This is our posture. Esta es nuestra postura, This is our relationship. esta es nuestra relación And this is our attitude. y esta es nuestra actitud. Amen. Amén. The second word is the word secret. La segunda palabra es la palabra secreta The Hebrew word there is sether, y la palabra secreto en hebreo es and it means a cover y significa cobertura or a covering o encubierto or a disguise. o una máscara. This is a form of protection, Esta es una forma de protección like a shield. It shields you from. como un escudo. Okay? So God puts you into protection Entonces el Señor te mete en protección when you sit down, cuando tú te sientas, when you're married, cuando estás casado and you wait. y sabes esperar. And so let's go to the third word. Vamos a la tercera palabra. It's two words actually: shall abide. La sombra de él. And the Hebrew word is the word loon. What was that word again? Loon. Loon. The La Hebrew palabra word, en hebreo es lun yes, and it means permanence. y significa permanente. It means God's not going to move you from
the place of protection. Es que nunca te va a mover del lugar de protección. So your protection becomes permanent Entonces tu protección viene a ser permanente. when you sit down, Cuando te sientas, when you marry, cuando te casas and when you tarry. y cuando tú atraes. And the last word is the word shadow. Y la última palabra es la palabra sombra. And the Hebrew word there is the word sel, S-E-L. Y esta palabra en hebreo es salt And it means shade. y significa sombra. So it implies that you are defended so long as you are in or under the presence of God. Eso significa que tú estás bajo la protección siempre y cuando te mantengas abajo o debajo la sombra de Dios. Many of us that are on this call, Muchos de nosotros buscamos diferentes cosas. if we have served God any amount of time, Hemos servido al Señor en muchísimo tiempo. we have experienced attacks Hemos experimentado ciertas cosas, on our families cosas que han venido a nuestras familias and on our character. y en nuestro carácter. Folks, we've even been tempted to defend ourselves. Hemos tratado aún de defendernos a nosotros mismos. And we probably have defended ourselves. Y es posible que nos hayamos defendido nosotros mismos. But the Holy Ghost is speaking to us today Pero el Espíritu Santo nos habla en esta mañana to tell us, para decirnos to share with us, que comparta con nosotros, to inform us, que nos informe a nosotros and make us aware y a tenernos advertidos that God's presence que defends us. que la presencia de Dios, God's presence defends us. que la presencia de Dios nos afecta a nosotros. We don't have to defend ourselves. Nosotros no tenemos que defendernos a nosotros mismos. Jesus being our example, Jesucristo nos dio un ejemplo. when he was brought before the chief priests, Cuando fue traído delante de los dos sacerdotes did not defend himself in the garden. y no se defendió él en el jardín. But Peter, Pero Pedro, one of his preachers, uno de sus predicadores, drew his sword sacó su espada and cut off a man's ear y le cortó la oreja a un soldado in order to defend Jesus and himself. por tratar de defender a Jesús y a él mismo. And Jesus said, Y el put your Señor- sword away. Y el Señor Jesucristo le dijo, pon tu espada de regreso. If I chose to, Si yo hubiera escogido, I could call my father yo puedo hablar a mi Padre and he would give me a legion of angels to y él me defend. daría una legión de ángeles. Our defense Nuestra defensa is in the shadow or the presence of God. Nuestra defensa está bajo la sombra o bajo la presencia de Dios. Understand that if I stand in a bank of light, Y yo quiero que usted entienda esto. Si yo me paro en un lugar donde hay mucha luz, there's going to be a portion of my body that the light will not shine on. pero hay una parte de mi cuerpo en la cual la luz no va a brillar. If the light is directional, it will cast a shadow from the point of my body that it does not shine on. Si hay algo de que una luz que brilla sobre mi cuerpo, que produce una sombra, quiere decir que hay cierta parte de mi cuerpo que no brilla. Now, I am not where the shadow is. Yo no sé dónde está la sombra. I am standing near the shadow, but I am not where the shadow is. Yo estoy bajo la sombra de Dios, pero no sé dónde su sombra está. But anyone who sees that shadow Pero cualquiera que observa esa sombra knows that I am near. sabe de que yo estoy aquí. So wherever God's presence is, Entonces, en cualquier lugar donde esté la presencia de Dios, he casts a shadow tiene una sombra
under which you are protected, bajo de esa sombra es donde usted está protegido, because the shadow of his presence porque la sombra de su presencia tells your enemy le dice a tu enemigo that your defender is near. que tu defensor está aquí. No one's afraid of you, Nadie te tiene miedo, but everybody's afraid of your defender. pero todos le tienen miedo a tu defensor. Amen. Amén. Now, there is a promise in the Word of God Hay una promesa en la palabra de Dios concerning our protection. que habla de nuestra protección. The trouble with our concept of protection El problema con el concepto de la protección is that we think that because we're protected, es porque pensamos que cuando estamos protegidos, that we're not vulnerable. que no somos vulnerables. That's such an odd thing to say. Eso es algo raro que decir. And this often causes confusion in our hearts as preachers and as pastors. Y esto trae confusión a nuestros corazones como predicadores, como pastores. I mean, if God is with you, Si Dios está contigo, why are people attacking you? ¿por qué la gente nos ataca? Why does your church split? ¿Por qué se divide una iglesia? Why do leaders betray you? ¿Por qué los líderes te traicionan? How is it you seem to just be fighting your church instead of fighting the devil? Porque es que muchas veces nos encontramos peleando contra la iglesia en vez de estar peleando contra el diablo. Often in those conflicts, we feel like God's not with us. Y muchas veces en esos conflictos llegamos a pensar que Dios no está con nosotros. We feel forsaken. Nos sentimos abandonados. But here's a truth that we find in Luke 22, verse 31. Pero aquí hay algo hermoso que encontramos en Lucas 22 y versículo 31. The truth is that just because we're protected La verdad es que solamente porque estás protegido, does not mean we're not vulnerable. eso no quiere decir que no estamos vulnerables. The protection is causative. La protección es positiva. It's a response to a circumstance. Es una respuesta a una circunstancia. We are protected Estamos siendo protegidos because we're vulnerable. porque somos vulnerables. We are not protected from being vulnerable. No estamos protegidos de ser vulnerables. I really want everyone to get that in your spirit. Yo no quiero que todos tomen eso en su espíritu. I am going through difficulty Yo estoy atravesando dificultades with protection. con protección. Wow. 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 Let's talk about Joseph. Vamos a hablar de José. Here is a young man Este es un jovencito abiding with his father, viviendo con sus padres and he is his father's favorite child. y es el niño preferido de papá. He's the 11th of 13 children. El generador de 11 muchachos. There are 12 boys and one girl. 12 muchachos y una mujer. He is loved of his father, Él ama a su padre, but hated by his brothers. pero odiado por sus hermanos. He has visions and dreams from God. Tiene visiones hermosas de Dios. The fulfillment of those dreams will save his family. Y la visión de esos sueños era salvar a sus prójimos. And will save the world that lives in the region of the empire of Egypt. Y salvar al pueblo de la región que vivía alrededor de Egipto. Yet he is vulnerable to the hatred of his brothers. Y mismo cuando estaba vulnerable al odio de sus hermanos, The dreams protect his sanity. los sueños protegían ansiedad. But even though they protect his sanity, Y aunque protegía ansiedad, his own brothers, not Egypt, his own brothers, no gente extraña, sino sus propios hermanos, they try to kill him, trataron de matarle. and God protects him. Y el Señor lo protege. Then they come up with a different plan.
vino con otro plan diferente. We'll throw him into a pit, Bueno, vamos a tirarlo en una cisterna and God protects him. y el Señor lo protege. Then they pull him out of the pit, De ahí lo sacan de la cisterna and God protects him. y el Señor lo protege. Then they sell him to be a slave, Se lo venden para ser esclavo and God protects him. y el Señor lo protege. And the slave traders sell him as a slave, Y estos intercambiadores de esclavos lo venden como esclavo and God protects him. y Dios lo protege. His master's wife tries to fornicate with him, La esposa de su señor trató de fornicar con él and God protects him. y Dios lo protege. She falsely accuses him, Lo acusa falsamente and God protects him y Dios lo protege because he should have died. porque él podría estar muerto. Potiphar should have killed him, El esposo de esta mujer lo hubiera matado, but God protected him. pero Dios lo protege. And so instead, Potiphar sent him to a dungeon Y luego lo meten a una prisión where God protected him. donde Dios lo protegió. He interprets the dream of the butler, Traduce el sueño del copero hoping that God would deliver him. en la manera que Dios lo iba a librar. But the butler forgot Pero a él, el copero se le olvidó and did not recommend him to Pharaoh. y no se lo recomendó a Faraón. So God gives Pharaoh a dream, Entonces a Faraón le dio un sueño. and Joseph interprets Pharaoh's dreams, Y viene José y interpreta los sueños de Faraón. and God promotes him. Y Dios lo promueve. I wonder if you get the idea that I'm trying to portray. Just because we are protected doesn't mean we're not vulnerable. He dicho todo esto para que usted agarre la idea de que estamos protegidos y estamos vulnerables. So we see this played out in Luke 22:31. Entonces miramos esto en Lucas 22:31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to sift you like wheat. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. But I have prayed for thee that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmas a tus hermanos. Now, what follows is interesting. Lo que sigue es interesante. Jesus says, you're going to be okay because I have prayed for you. El Señor Jesucristo dijo, tú vas a estar bien porque yo he orado por ti. And then Peter says, no, I'm okay. I'm ready to go through this situation with you, even into prison and death. Y luego Pedro dice, no, tranquilo. Dice, yo me siento protegido. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. And you know, there's lots of people in our churches, lots of people in our ministries that have great and good intentions. Y quiero decirle que hay mucha gente en nuestras iglesias, hay mucha gente en nuestros ministerios que tienen muy buenas intenciones. They make great promises. Hacen unas promesas excelentes. Pastor, I'm with you. Pastor, estoy contigo. Pastor, I'm not going anywhere. Pastor, yo no me estoy yendo a ningún lado. I want to see this church in revival. Yo quiero ver esta iglesia en avivamiento. I'll drive the Sunday school bus. Yo voy a manejar el bus de la escuela dominical. I'll cut the church lawn. Yo voy a cortar la grama de la iglesia. And folks, as far as they're concerned, this is going to happen. Y de acuerdo a ellos, hermanos, esto va a suceder. But as far as God's concerned, pero a los pensamientos de Dios, it's not going to be as easy as that. no va a ser tan fácil como el decir. Jesus said, I tell you, Peter, Te digo, Pedro, the cock shall not crow this day el gallo no cantará 3 veces before you deny me 3 times.
antes de que tú me hayas negado 3 veces. Wow. Wow. And I'll tell you how this happens. Ahora quiero decirle cómo es que sucede esto. Jesus said, you're going to be all right Todo va a estar bien because I have prayed for you. porque yo he orado por ti. Let me just say this. Déjeme decirle esto. There is no greater prayer warrior than Jesus. No hay un orador guerrero más fuerte que Cristo Jesús. If you need comfort, Si usted necesita alivio, hear these words. escuche estas palabras. Jesus is praying for you. Jesucristo está orando por ti. You're going to be all right. Todo va a salir bien. Hallelujah. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí. Amen. Thank you, God. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. You're going to be all right. Todo va a estar bien. I know you're praying. Y yo sé que tú estás orando. I know you're fasting. Yo sé que estás escuchando. I know you're trying. Y yo sé que estás tratando. But Jesus is praying. Pero el Señor Jesús te dice, estoy orando. Whoever you are right now, En cualquier lugar donde te encuentres ahorita, wherever you are, en donde quiera que estés, you feel so alone. si te sientes amargado, solo, You bear all this work of God alone. y estás peleando esta guerra solo, There's nobody you feel you can trust to talk to. porque nadie ha confiado en ti y nadie te escucha. I want you to know that Jesus is praying for you. Quiero decirte que Cristo, Jesús está orando por ti. I've prayed for you. Estoy orando por ti. There is no way that Jesus is going to pray and he's not going to get answers. Y hay algo increíble. Es imposible que Jesús ore y él no vaya a tener respuestas. If the devil is afraid of a praying Christian, Si el diablo le tiene miedo a un cristiano de oración, he has to be eternally afraid of a praying Jesus. tiene que ser internamente afligido cuando ora a Jesús. The Bible says he ever lives La Biblia dice que él vive porque He ever lives to make intercession for us. dice que él vive para hacer intercesiones por nosotros. Your worst nightmare El peor pesadilla que tengas is not the devil appearing in your bedroom. no es que el diablo se aparezca en tu cuarto. Your worst nightmare is not some tragic car accident on a rough country road. Una pesadilla no es que tú tengas un accidente allá por atrás de unas carreteras allá en el campo. Your worst nightmare La peor pesadilla is to have Jesus stop praying for you. La peor pesadilla es que Jesús se detenga de orar por ti. You don't want God to tell Samuel to stop praying for you. ¿Sabe qué duro es que el Señor le diga, he parado de orar por ti? But Israel reached a point where God told Samuel, stop praying for them. Y llegó al punto a Israel de poner al Señor tan molesto que le dijo a Samuel, para de orar por ellos. Wherever you are right now, Donde quiera que estés ahorita, whatever your situation right now, cualquier situación que tengas ahorita, get up. Get up. moléstate, Stand up.
Párate, Put your fist in the air. pon tu puño en el aire, Stomp your foot on the ground. pega un paso, somata tus pies sobre el piso And tell your adversary. y dile a tu adversario, Speak it loud and clear. hable claro y recio. Jesus is praying for me. Jesús está orando por mí. There's no way I'm quitting. Yo no voy a renunciar. I am not going to quit this church. Y yo no voy a renunciar a mi iglesia. I am going nowhere. Yo no me estoy yendo a ningún lado. How can I fail? ¿Cómo puedo fallar And Jesus is praying for me. si Jesús está orando por mí? How is it possible ¿Cómo es posible to not have revival de no tener un avivamiento and Jesus is praying for me? y Jesucristo está orando por mí? How can I lose my building ¿Cómo puedo perder mi edificio and Jesus is praying for me? si Jesús está orando por mí? How is my city going to perish ¿Cómo mi ciudad va a perecer when Jesus is praying for me? cuando Cristo ora por mí? My kids are not going to be drug addicts, Mis hijos no serán drogadictos and my backslidden kids are going to return. y todas mis cosas regresarán. You know why? ¿Sabes por qué? Jesus is praying for me. Cristo está orando por mí. I have prayed for you so your faith will not fail. Yo he orado por ti para que tu fe nunca falte. And when you succeed, Y cuando tú tengas éxito, go strengthen other brethren that are suffering like you. entonces ve corriendo a tus otros hermanos que están sufriendo como tú sufres. God has promised to protect us El Señor nos ha llamado a protegernos under the shadow of his presence. bajo la sombra del Omnipotente en su presencia. Why does Simon have such great vulnerability? ¿Por qué es que Simón tiene una gran habilidad? Because he couldn't pray for 1 hour. Porque él estaba vulnerable porque no podía orar por 1 hora. Think about it. Piénselo. He runs away from Jesus. Él quería estar con Jesús. When Jesus gets arrested in the Garden of Gethsemane, Quiso defender a Jesús cuando estuvieron en el jardín ahí. because he kept sleeping at the hour of prayer. Y se estuvo dormido todo el tiempo que oraban, en And, la hora de oración. and Jesus reminded him and his friends 3 times, Y el Señor les recuerda a ellos 3 veces, watch and pray velad y orad, so you will not enter into temptation. para que no caigáis en tentación. Saints, listen, Óigame, santos, the protection of God is conditional. la protección de Dios es condicional. We have to abide under the shadow. Nosotros tenemos que habitar bajo la sombra. We have to dwell in the secret place. Nosotros tenemos que estar en su presencia. We have to sit at the feet of Jesus. Nosotros debemos estar sentados a los pies de Cristo. We have to be in relationship with him, not Nos- just servants, but married. Nosotros tenemos que estar en una relación con Él, no solo por momentos, sino que unidos en matrimonio, casados. We have to be Sarah to Christ, not Hagar. Tenemos que ser como Sara a Cristo, no como Agar. The promise is given to the married wife, not to the concubine. Óyeme bien, la promesa le es dado a la esposa, no a la concubina. You remember the church in Ephesus? They had done so many good things, but the Lord said, you have left your first love. ¿Se acuerdan la iglesia de Éfesos que le dijo, tienes muchas cosas, pero has olvidado tu primer amor? Are we working so hard for God that we have no time to spend with him? ¿Será que estamos ocupados trabajando tanto para el Señor por todo lado corriendo que realmente no tenemos tiempo para dialogar con Él? Let me ask it another way.
quiero hacer una pregunta, esta misma pregunta de otra manera. Are we working for God without protection from God? O sea, te lo voy a hacer de esta pregunta. ¿Será que estás trabajando para al Señor sin la protección del Señor? Let's take a look at Luke 10, verse 19. I'm going to try to close. Quiero que veamos Lucas 10:19. Here is a promise, but it is contingent on Psalm 91, verse 1. Aquí hay una promesa, pero está agarrada con Salmo 91, versículo 1. It says, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, toda. Está hablando de toda la fuerza del enemigo y nada, absolutamente nada, cero cosas los va a dañar. Okay, so that's Luke chapter 10. Esto es Lucas capítulo 10. But Peter is vulnerable in Luke 22. Pero en Lucas 22, ahora Pedro está vulnerable. He is prayerless in Luke 22. Es una persona falto de oración en Lucas 22. He is defending himself in Luke 22. En Lucas 22, él saca la espada, se está defendiendo a él mismo. He is with Jesus, but not under his shadow. Él está con Jesús, pero no está bajo su sombra. So you need to understand this, that there is a purpose in our enemy's pursuit. Hay algo que tienes que entender, es que necesitamos estar bajo la sombra cuando estamos persiguiendo al enemigo. Why is he after you? ¿Por qué él está detrás de ti? Why? ¿Por qué? It's because if he smites you, the sheep will be scattered. Es porque si él te mata a ti, las ovejas van a ser esparcidas. The kingdom of heaven is structured. It has order. Esto fue ordenado. The devil can't get to the flock if he doesn't come through the shepherd. Dice, el enemigo no puede llegar a las ovejas si primero no ataca al pastor. So if the pastor is not protected, the sheep aren't protected. Entonces el pastor no está protegido, las ovejas son protegidas. And it's the pastor's job to get under the shadow. Y es el trabajo del pastor meterse bajo la sombra. If you find yourself too busy to pray, Si te estás encontrando muy ocupado para orar, you're too busy. estás demasiado ocupado. So understand that you're not just busy because you are a great doer. Recuérdate de que no estás ocupado simplemente porque eres un gran hacedor. You are too busy because that's how Satan wants to structure you. Es que eso es lo que, no es porque seas un gran hacedor que estás ocupado, sino que estás ocupado porque es exactamente por donde Satanás quiere tomar tu posición. He knows your flesh Él conoce tu carne and your ego. y conoce tu ego. So if you keep doing a lot of things, Entonces, si sigues haciendo muchas cosas, you will feel that you will be protected. entonces vas a sentir que estás protegido. But your protection is not based on your resume of things that you accomplish. Pero tu protección no viene con el resumen de todas las cosas que tú has hecho. It's on the place you inhabit Es en el lugar donde tú habitas and who you inhabit with. y con quién habitas tú. So we need more habitation Entonces necesitamos más habitación and less activation. y menos activación. We're too active. We need to sit down Estamos demasiado activos, necesitamos sentarnos and wait. y esperar.
Wait until we hear something from God. y esperar hasta que escuchemos algo de parte de Dios. Okay, so I'm going to close. I'm not going to read the scripture. Yo voy a cerrar, no voy a leer esta escritura. I'm going to give it to you for a reference. Se la voy a dar a usted por referencia. Revelation 12, verses 1 to 6. Apocalipsis 12, del 1 al 6. There is a woman spoken of here, Habla de una mujer aquí, and the woman is Israel. y esa mujer es Israel. And she is pregnant and ready to deliver her baby. Está embarazada y a punto de dar a luz. There's a revelation of the devil and the great beast, Hay una revelación de el diablo y la gran bestia, and he pursued the woman to eat her child as soon as it was born. y persigue a la mujer para comerse al niño en cuanto naciera. The Bible says she brought forth the child Y la Biblia dice que ella dio a luz un niño who was to rule all nations with a rod of iron. para guiar y gerir a las naciones con una vara de hierro. I have 5 children. Yo tengo 5 hijos. Brother Cruz has like 80 kids. Hermano Cruz tiene como 80 hijos. Hallelujah. I've been there for the birth of all of my children. Pero yo he estado ahí en los nacimientos de todos mis hijos. No woman can run to save her life when she's delivering a child. Ninguna mujer puede correr a salvar a su hijo mientras va a dar a luz un niño. The picture of the woman is a picture of vulnerability. La foto de la mujer es una foto de vulnerabilidad. She's either laying on her back Está acostada en su espalda or she has stooped down at bent knee o está agachada en rodillas dobladas, and she needs every ounce of strength and breath to push this child out. y necesita todas las onzas de fuerza y de oxígeno para poder empujar a este niño que nazca. Wow, I just got a revelation here. Acabo de tener una revelación ahorita. You cannot be active and deliver a baby. Tú no puedes estar activo y dando a luz un hijo. You have to sit down and be quiet. Tienes que sentarte y estar callado. A lot of our churches aren't growing because our pastors are too busy. We're running too much. We need to spend more time in the presence of God so God can give us babies. La iglesia desde muchos pastores no crecen porque estamos demasiado ocupados. Necesitamos sentarnos y quedarnos quietos en la presencia de Dios para poder engendrar hijos. And when we are having that kind of move of God, we're the most vulnerable. Y cuando nosotros estamos teniendo ese movimiento de parte de Dios, estamos vulnerables. Imagine your wife delivering a baby with a demonic spirit, a wolf, a dragon, sitting between her legs ready to eat the baby. Imagínese usted tener a su esposa lista ahí para que dé a luz un baby y que tenga ahí un dragón, un lobo en medio de sus piernas, listo para comerse al niño. You could not be more defenseless. No puede ser más defensor. But the Bible says God took the child up to his throne Pero la Biblia dice que el Señor tomó al niño, and saved the baby. agarró y lo cubrió y lo salvó. The woman was given a chance to recover. A la mujer se le dio la oportunidad de recuperarse. And of all places, the woman runs into the wilderness. Y de todos los lugares, la mujer corre a una montaña. Hagar ran into the wilderness Y el dragón corre hacia la montaña and decided she was going to die because she couldn't survive in the wilderness. decidió de que ella iba a morir ahí en el desierto. Women aren't made for the wilderness. Las mujeres no están hechas para estar en el desierto. But the woman goes from one vulnerability to the next vulnerability. Y ella pasa de esa vulnerabilidad a otra vulnerabilidad. But God fed her there for 1,203 score days. So 1,260 days, God fed her in the wilderness and the devil couldn't kill her. El Señor le dio de comer por 1200 días y el Satanás no pudo matarla. All right. So the last thing I'm going to say is this. You are protected. Lo último que quiero decir es esto: Dios nos protege.
But we have got to learn to be Mary and stop being Martha. Pero necesitamos de estar casados y parar Elijah, de estar corriendo. Elijah was in the cave, Elías estuvo en la cueva and the Lord said, "Come to the front of the cave. I'm going to talk to you." y el Señor le dijo a Elías, ven a la puerta de la cueva que quiero hablar contigo. So God caused a great wind to come against the mountain, and it was so fierce it ripped rocks apart. Dice que vino un viento tan recio que empezó a botar árboles y tumbar piedras. And then he caused an earthquake, Y de ahí causó un terremoto. and then he sent fire, Y de ahí mandó fuego. and then a still small voice. Y de ahí dice que un viento suave y tranquilo. And that's when Elijah responded. Y cuando vio ese viento tranquilo y pacífico fue cuando Elías respondió. He saw God move before. El movimiento de parte de Dios. He called down fire out of heaven to burn up a sacrifice and to kill 150 soldiers. Le digo que por favor se levantara porque el Espíritu de Dios lo iba a proteger y iba a matar 144 hombres. But he didn't respond to the move of God. Pero él no respondió al movimiento de Dios. He only responded to the voice of God. Él simplemente respondió a la voz de Dios. He waited until he heard the voice of God. Él esperó hasta oír la voz de Dios. If there's anything I'm seeking for right now in my life, Si hay algo en lo cual yo busco a esta etapa de mi vida, is for this patience es paciencia, to just wait, que simplemente esperar, to sit down, sentarme, to be quiet, estar en silencio, to put my relationship with God above my work for God. de poner la relación de mi Dios sobre toda clase de trabajo. And then, saints, just to listen, Y de ahí, santos, es el responder. just to stay in the presence of God and to listen. Y es de estar bajo la sombra de Dios en su presencia hasta que Él responda. And David says, the man that does that, Y dice David, el hombre no hace eso, he will not be moved. solamente Él. The Lord bless you. Thank you for your time today. I'm sorry it has been so long, but thank you very much. Dios te bendiga. Gracias. La Que el Señor le cucaracha, bendiga por este Bahía, tiempo, fue un poco largo. Thank you very much. enchilada, pina God bless colada. you. De nada, enchilara. Dios me le bendiga, pastores. Una tremenda, tremenda bendición. Thank you, Pastor Raymond. We are very, very blessed this morning. Amen. Altamente bendecidos con este hermoso mensaje. Gloria al Señor Jesucristo. Muy contentos, amén. Yo personalmente he sido muy bendecida. Gloria al Señor Jesucristo. Dios me le bendiga rica y abundantemente. Esperamos que este mensaje usted vuelva a escucharlo, amén. Colóquelo nuevamente. Va a estar ahorita mismo en el canal de YouTube. Escúchelo, hermano, 1, 2, 3 veces y compártalo. Gloria al Señor, porque tiene muchísima revelación, amén, para nuestras vidas. Bendiciones, gloria al Señor Jesús.